Esta noche se están celebrando los premios de la cultura, una gala a la que han acudido Felipe y Leticia, pero en este vídeo nos vamos a centrar en la infanta Sofía, que está un poco lejos de todas las polémicas. Bueno, no tan lejos, porque hay una información que sí es verdad, que me la habíais puesto en comentarios y yo ahora comentaré, sobre un novio que se ha echado. Comentaré porque sí, algo he encontrado. Pero parece ser que, bueno, pues está un poquito de uñas, es adolescente, está en la edad, en este caso con sus padres y con la vida que le va a tocar llevar como sucesora de Leonor. Todos sabemos que es solo un hijo el que asegura la continuidad de la corona, y en este caso es la hija mayor, Leonor. En este caso, bueno, pues si Felipe no se hubiera casado con Leticia, el futuro rey sería Froilán, sí. Bueno, Felipe y Leticia cumplieron un poco con su obligación cuando tuvieron a Leonor. Hay otra norma no escrita de los reyes, que es tener otro hijo, un hermano del heredero, lo que se considera un plan B, o como el príncipe Harry decía en su biografía, el reemplazo. Muchos hermanos pequeños han acabado siendo reyes. Juan Carlos era el hermano pequeño, Felipe es el hermano pequeño, pero bueno, más vale asegurar de alguna manera la sucesión con un suplente de Leonor, y esa suplente pues tiene nombres y apellidos: Sofía de Borbón Ortiz. La única de la familia que, bueno, pues todavía es menor de edad. La próxima primavera cumplirá 18 años. Zarzuela tiene diseñado un plan perfecto para la heredera. Ha dejado que Leticia hiciera y deshiciera mientras la princesa era menor. Pero al llegar la edad adulta, pues Moncloa y Casa Real han tomado las riendas y han aplazado su ingreso en la universidad para que recibiese una formación militar de 3 años en los 3 ejércitos. Ella está ahora mismo en la Academia Naval de Marín. Ya estuvo en la Academia Militar de Zaragoza y le queda un poco la Academia del Aire. Los planes de Leonor para estudiar: ella no va a hacer derecho, aquí ella se ha impuesto, ella prefiere en este caso pues hacer ingeniería. Bueno, además, este sábado 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, el desfile militar en la Plaza de Neptuno de Madrid, pues sabemos que hay una ausencia sonada. Sí, ahora mismo todos los focos están en la familia real, no precisamente en estos miembros, sino en otros, pero bueno, sabemos que la infanta Sofía pues no estará. El sábado no tiene clase de bachillerato en el internado de Gales, nada le impediría coger un avión y aterrizar en Madrid, pero bueno, pues ella no ha querido o no ha podido o tiene que estudiar, o lo que sea, ¿no? En cualquier caso, bueno, con esto ha habido polémica porque querían que siguiese la misma formación militar que Leonor, y aquí es donde de alguna manera la niña se está rebelando. Parece ser que, bueno, pues ella quiere llevar una vida lo más normal posible. Bueno, nadie dice, vamos a decir, que alguien de la Casa Real pueda pensar por sí mismo y pueda tener sentimientos antimilitaristas. Bueno, de todos modos, Elena y Cristina en su momento tampoco pusieron un pie en el ejército. Nadie incluso lo llegó a plantear. Ahora estamos en otra situación. Pero bueno, parece que esta ausencia del próximo día 12 de octubre pues no ha sentado muy bien en Zarzuela. Ella tiene personalidad, siendo adolescente, tiene 17 años y bueno, pues parece que les ha dicho a los padres que no. Bueno, pues no lo sé. Yo creo que en este sentido todavía es menor de edad y todavía puede poner la excusa de no quiero ir. Si está además con una excusa que es que está centrada en su último año de bachillerato en el internado de Gales, pues me parece que en este sentido pues ya está. Bien.
el dato que me lo habíais puesto en comentarios, la infanta Sofía tiene novio. Y además es un Royal. Bueno, yo he estado buscando, este es el Royal. Os sonará, lo hemos visto en otros vídeos de otra monarquía, en este caso de la monarquía inglesa. Estamos hablando de James Windsor, el hijo del príncipe Andrew, del príncipe Andrés, de los duques de Edimburgo. Andrew y Sophie Rhys-Jones es el hijo pequeño. Es verdad que para mí es un poco verso suelto dentro de esa familia, porque es el único medianamente atractivo, quiero decir. William también lo era cuando era joven. Ahora vemos que el paso del tiempo pues no le ha sentado muy bien. Todo lo contrario que Harry, que era tan pelirrojo, que bueno, pues que llamaba la atención, especialmente también por su timidez. Y bueno, pues este chico. Claro, yo he buscado y lo único que me he encontrado ha sido un vídeo de TikTok donde habla de esta relación, pero como si me pongo yo a hacer un TikTok diciendo lo mismo. Es decir, yo creo que no hay nada, ¿no? Claro, yo he visto que ha habido noticias en medios internacionales a partir de ese vídeo de TikTok especulando con una relación entre Andrew y Sofía, que creo que además tienen la misma edad, pero creo que este chico no estudia ni en el internado de Gales ni nada. O sea, fijaos un poco si pensamos qué probabilidades hay de que esta gente se encuentre simplemente porque estén en el mismo país. Bueno, yo para mí creo que no hay absolutamente nada. Es verdad que en Reino Unido hay una serie de medios sensacionalistas tabloides. El vídeo de TikTok lo único que habla es de qué bonito sería, qué bonita pareja harían Andrew y Sofía, los dos que son así jovencitos, que son guapetes y tal. Bueno, pues sería una manera de unir como las dos monarquías, eso es lo que dice el vídeo. Claro, a partir de ahí, pues es que no da ni una sola prueba. Pero incluso hablan de que la ponen a Sofía un poco como la infanta rebelde. Y que ojito, que a ver si le contagia esas malas influencias a este chico que es de lo más discreto. Bueno, toda esa familia, yo creo que esa parte de la familia de Inglaterra desde unos años para acá llevan siendo bastante discretos y siguen siendo todavía un talismán para esa monarquía del Reino Unido. No hay nada. Ya digo que lo único que hay es un vídeo de TikTok que yo pues me quedo flipando de que se dé credibilidad a lo que cualquier matao diga en TikTok, sinceramente. Quería hablar de otra cosa porque Beatriz Cortázar, la periodista, ha hablado de Leticia, ¿no? De las fotos de ayer de Lola, que aparece demacrada, de mal humor, que qué vergüenza. Bueno, yo esto lo dije ayer, lo que pasa es que, claro, yo entiendo que hay alguna gente que quiere que diga yo cosas de Leticia, primero que no puedo probar y luego por otro lado, no sé, que la deje yo como que diga las tonterías estas de si es satánica y no sé. Yo ayer lo que dije es que yo personalmente pues la veo natural, algún mechón blanco pues ya tiene edad, pero que yo no la veía mal, para salir de un restaurante ni nada. Pero bueno, Beatriz Cortázar ha escrito un artículo donde le pega, en este caso a la revista Hola, que dice que le parece muy fuerte. Dice, las fotos no tienen desperdicio y flaco favor le hacen a una mujer que cuida su estética y sus hábitos como poca. Luego soy yo el pelota. Sale demacrada y atroz y no deja de ser un contraste con el generoso reportaje que páginas después se dedica a don Juan Carlos y sus paseos por San Censo en compañía de sus amiguetes y algunos familiares. Dice, es su biógrafa Laurence Dibré quien firma el texto y las fotos y quien cuenta lo bien que se lo pasó el emérito con su amigo Pedro Campos y su mujer. Ni pío de Bárbara Rey. Dice, el Ola debe ser la única mesa de este país donde no sale el tema, aunque sea en los postres. Dice, mientras a Leticia la dejan con sus canas al aire y las ojeras sin corregir. Leticia, calienta que sales. Bueno, es que vamos, ponen
Bueno, yo creo que se pasa un poco en la defensa Beatriz Cortázar, se pasa bastante. Yo creo que hay cosas que directamente, pues ya se está viendo un poco que Lola tiene una especie de animadversión contra la actual Casa Real, los 5 miembros de la Casa Real, vamos a decir, los reyes, sus hijas y la reina Sofía, y una cercanía pues con la antigua Casa Real y algunos miembros. Yo creo que eso lo tenemos claro. Yo demacrada y atroz no la veo, o sea, yo la veo normal, no sé, no sé si se la esperaba Beatriz Cortázar con tiara y demás, pero bueno, que ya que me critican a mí, que muchas veces que soy muy pelota con Leticia, pues no sé, aquí esta defensa de esta periodista a mí particularmente me ha sorprendido. Si este es el mayor de los problemas, que Leticia se deje una cana al aire o un mechoncito blanco y lleve, bueno, pues esta ropa casual por la ciudad, si ese es el mayor problema que estamos viviendo en España, pues ya digo, apaga y vámonos.